Buenos días, os presento un amigo mío que apareció el otro día extraviado, todavía no hemos encontrado a su dueño, es un gatito, lo llamamos Sigiro, aquí es una monada. Bueno, si conocéis a su dueño, pues me lo hacéis saber, ¿vale? Estar aquí unos días con nosotros. Bueno, ya está, hoy tendremos un vídeo entretenido, ¿qué os parece? ¿De qué va la palabra de Dios hoy? Pues hoy la palabra de Dios va de poltronas. Cuando yo era joven, niño, más bien, sigo siendo joven, esta parábola me impresionó mucho y recuerdo perfectamente el momento en el que don Mauro, aquel marianista de feliz recuerdo que nos daba clase de religión en Poblado de Lena, pues nos lo explicó con unas filminas y fue una explicación como muy pedagógica y que a mí me quedó muy marcada. Bueno, eh, a la luz de la primera lectura, se enfoca muy bien la parábola de Jesús. También hay que tener en cuenta que San Lucas nos dice que Jesús está hablando a los fariseos, aquellos que viven en la poltrona y que se piensan más que ninguno. Un pequeño detalle es que no se dice nunca que Pulón, el rico Pulón, fuera malo. De hecho, se ve que tenía buenos sentimientos. En el diálogo con Abraham es un hombre que se da cuenta de que ha metido la pata, de que lo suyo no ha estado bien, que se da cuenta tarde, pero quiere incluso el bien para sus familiares. Quiere que alguien vaya a buscar a sus familiares para ayudarles a crecer, etcétera, y a cambiar de actitud. Muy bien. Tampoco se nos dice que Lázaro fuera bueno. No hay una valoración moral de ninguno de los dos. Hay una situación donde uno está en su poltrona y el otro está tirado en el charco. Y hay una actitud de darse la espalda mutuamente. Posiblemente Lázaro era el único que miraba hacia la casa de Pulón a ver si... Bueno, de Pulón es un nombre que se nos ha transmitido tradicionalmente, no es que esté en el Evangelio, pero bueno, para entendernos. Para ver si le caía algo, a ver si a alguien se le ocurría pues darle un bocata, o tenderle una mano, o darle un billete para el autobús, o simplemente preguntarle qué te pasa, hacer algo por él, ¿no? Y nadie se le ocurrió ni siquiera mirar para él. Bueno, al final la parábola nos presenta bien, las opciones vitales tienen consecuencias. No es lo mismo decidir vivir tan ricamente, vivir en la opulencia, vivir en la falsedad, vivir como si lo eterno, como si Dios no existiera, e ignorando completamente al resto de la humanidad, especialmente a los hermanos que más sufren, o vivir una situación de desamparo absoluto donde la única posibilidad de salir adelante es Dios. La única riqueza es Dios, la única solución es Dios. Bueno, pues este es el contraste. Pero bueno, voy a lo que quería comentaros. La palabra de Dios va de poltrona. Fijaros, los grandes problemas de nuestro mundo, desde que el mundo es mundo, han sido las poltronas. Esas personas que se han sentado en sus tronos de marfil pensando que ellos tienen la verdad, de que las cosas tienen que funcionar para su provecho, explotando a los demás y haciendo que los demás de una forma, pues bueno, servil, se pongan, estén ahí simplemente para ponerlos a ellos en sus poltronas. Eso ha sido la fuente de las injusticias, ha sido la fuente de las grandes violencias, ha sido la fuente de las grandes masacres, de los grandes genocidios, ¿vale? Es que está llena la historia, la misma Biblia está llena de estas situaciones y hay una denuncia constante del Señor diciendo esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero. Como ya os adelanté en otro vídeo, este año me he propuesto hablar un poco sobre los mandamientos y tal, pero bueno, no quiero adelantar. Resulta que mantenernos en la poltrona de nuestra comodidad, de nuestros inmovilismos, puede que no sea cómodo. Estamos bien, nadie nos molesta, no tenemos por qué atender a los que tenemos alrededor, no tenemos por qué implicarnos en la vida de nadie. Pero ese no es el proyecto del reino de Dios. Justamente el proyecto del reino de Dios es el equilibrio, la justicia. Y la justicia significa que cada persona humana sea conocida y valorada como es,
con su verdad. Y todos en eso somos iguales. Y por tanto, es posible, a ver, este no es un debate de ricos y pobres, como pueda ser un debate de tipo ideológico político, no, no. Es un debate de si estamos a favor del reino de Dios, sí o no. Si seguimos a Jesucristo de verdad, sí o no, y de si somos capaces de hacer lo que el Señor espera de nosotros. Porque de aquí que nosotros somos los Moiséses, los profetas, los apóstoles, los enviados para comunicar el reino de Dios, para hablar de la justicia, para hablar de la paz, para equilibrar las cosas de manera que hagamos lo posible y lo imposible para que ese reino de Dios llegue, pero no llegue solo de una forma ideológica, que es muy bonito transformarlo en ideología, la famosa opción por los pobres. No, se trata de hacer vida, de construir juntos, de caminar juntos. Y yo al pobre no tengo que atenderle por ser pobre, tengo que atenderle por ser persona. Tengo que acercarme a él por ser persona, tengo que tenderle la mano por ser persona. Lo mismo que al rico. No le tengo que tratar por ser rico, sino por ser persona. No le tengo que tratar por ser prepotente, sino por ser persona. Claro, si yo me acerco al de la poltrona para obtener un beneficio, ya lo dice Jesús también en el Evangelio de San Mateo, pues qué mérito tengo. Si yo me acerco al que no está en la poltrona para tenderle la mano, pues estoy actuando como Dios actúa. Pero es que Dios tiende la mano a unos y a otros, porque el que está en la poltrona vive en una pobreza absoluta, porque se mantiene en una injusticia completa. El que no está en la poltrona, el que está en la realidad y vive desde la humildad, lo único que tiene para salir adelante es justamente la acción de Dios. Y yo, tú y yo, los bautizados, somos los enviados del Señor para hacer llegar su palabra, su presencia, su mano tendida. Yo soy la mano tendida del Señor, yo soy su voz, yo soy sus ojos, sus oídos. Hay una canción también muy antigua que a mí siempre me impresionó cuando era niño, que hablaba de esto, ¿no? Hablar como Jesús habla, caminar con los pies de Jesús, sentir con los sentimientos de Jesús. Y entonces se equilibraron todas las cosas. Jesús hablaba con Lázaro y llevó la salvación a la casa de Lázaro. Cuando Lázaro comprendió la verdad de que su poltrona no le conducía más que a la perdición, es cuando cambia de actitud y cuando todas las cosas se transforman. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esta es la palabra de Jesús respecto a Zaqueo. Esta parábola del rico Epulón, del pobre Lázaro, se sitúa también en este equilibrio de que el reino de Dios no se decide entre pobres y ricos, se decide entre bajar de la poltrona y de no mantenernos en nuestros estatus. Bueno, ¿por qué los cristianos guardamos silencio cómplice ante las situaciones de injusticia de nuestro tiempo y de nuestro mundo? Y desgraciadamente nuestros pastores en su mayoría pues también, gracias a Dios hay excepciones, pero en general uno echa de menos una palabra autorizada de la Iglesia hablando claro sobre estos asuntos. Una ministra hace un par de días ha dicho que los niños pueden acostarse aunque les dé la gana, los niños. Eso se llama perversión, eso se llama pederastia, eso se llama apostar por la corrupción de la infancia y por la destrucción de la persona. A eso se suma pues, las leyes del aborto, las leyes de la eutanasia, las leyes de educación, las leyes que ningunean y dinamitan la institución familiar, las leyes que potencian pues la injusticia económica, que todo esto que estamos viendo y que está ahí, esto es contrario al reino de Dios. Las actitudes que nos impiden a los cristianos, a los pastores, llegar a los lugares del dolor y del sufrimiento. A veces tenemos que ingeniárnoslas para que nos dejen entrar en un hospital o una residencia de ancianos, simplemente para llevarles un poco de esperanza. Son ejemplos que hay por ahí. El que los padres, el desposeer a los padres del derecho y el deber de educar a sus hijos. La educación es en casa, no es en la escuela. La escuela es el lugar donde se transmiten conocimientos, se complementan los conocimientos, pero es en la escuela
es en el hogar, en casa, donde los padres tienen que transmitir a sus hijos los valores fundamentales, las virtudes fundamentales y, por supuesto, la fe. Bueno, pues hay que hablar claro. Y después hay algunos que están peleando por ahí, soñando con un modelo de iglesia que Jesucristo no creó, con un modelo de iglesia que al final es ideológica, con un modelo de predicación que no es más que mantenerse en ciertas poltronas acomodados al mundo, eso sí, porque así nadie nos va a perseguir y vamos a estar tan tranquilos. No, hay que vivir, hay que decir la verdad. Y si el seguimiento de Jesús es verdad. Y fíjense lo que le dice Abraham al rico Epulón. No sé si se dan cuenta o si os dais cuenta que Lázaro no dice ni mu, pero es justamente el rico que se ve condenado el que actúa de la poltrona, dice, uff, metí la pata, me equivoqué, es tarde para reconocerlo, pero quiero que otros se den cuenta, envía a Lázaro, envía a alguien que sea testigo. Pues eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ha enviado a los profetas, ha enviado a Moisés, tenemos toda la Sagrada Escritura, tenemos la vida de los santos, tenemos la vida de los apóstoles, y los santos no son de antaño, ahora mismo también hay santos. También el Papa Juan Pablo I, recién beatificado, es un santo de nuestro tiempo. Bueno, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué no atendemos? ¿Por qué no percibimos esa llamada constante de atención que el Señor nos hace a liberarnos de nuestras poltronas y colocarnos en la tesitura del seguimiento de Jesucristo? De eso habla exactamente la segunda lectura. Es ahí donde tenemos que colocarnos, en el seguimiento de Jesús. Y entonces se equilibran todo, porque seremos capaces de salir de nuestras poltronas para salir al encuentro del hombre y la mujer con la que convivimos cada día, darnos cuenta de sus necesidades, aprender a tender la mano. Tal vez yo no tenga que presentarme a la ONU a denunciar a Putin, que menuda poltrona se ha montado el muchacho, ¿no? Y como las otras poltronas. No es el único que está en una poltrona que está generando una guerra y una injusticia a niveles mundiales y prácticamente catastróficos. No soy yo quien tiene que ir al sínodo alemán a decirles, oye, que no, que lo vuestro va por muy mal camino, hay cosas que a lo mejor son discutibles y pueden ser solucionables de otra manera, pero así dividir la Iglesia y romper la dinámica eclesial simplemente por cuestiones ideológicas y de conveniencia, pues no, esto nunca ha funcionado, solo ha llevado a la destrucción, a la división y al enfrentamiento. Hay otros caminos, el camino de la fidelidad a Jesucristo, el camino de la eclesialidad, pero una eclesialidad real, de un mirarnos los unos y los otros a los ojos, pero contando con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, discernir lo que está pasando, discernir la verdad de los tiempos que corren para anunciar a Jesucristo, no para mantenernos en ninguna poltrona, no para que nos sigan subvencionando los colegios a base de enseñar de mala manera y de deseducar a nuestros chicos. Un colegio católico, por ejemplo, tiene que ser un lugar de evangelización, no un lugar de desevangelización, un lugar de adoctrinamiento político-social. Es un ejemplo que pongo. La palabra de Dios es muy clara, es muy clara. Poltronas no, seguimiento de Jesucristo sí, búsqueda del bien común sí, fidelidad a la palabra de Dios sí, testimonio claro, consecuente y por tanto entregado a favor del reino de Dios también. En fin, podría estar aquí hablando horas de todo esto y dándole vueltas a la tortilla, pero no. Que el Señor os ayude en vuestra reflexión y Él mismo os haga comprender que no podemos posponer ni tirar balones fuera. Bajémonos de las poltronas, no nos quedemos acomodados en las cosas que al final no nos vamos a llevar. La reina Isabel se murió y la enterraron, no sé si antes o después del entierro oficial, no sabemos nada, simplemente se nos vendió una burra y ya está. Quedó bonita la imagen y quedó bonito la parafernalia televisiva. Bueno, pues ahí se quedó, nada más, un cadáver, como otro cualquiera. Pues nosotros no tenemos que ser cadáveres, sino que tenemos que ser hombres y mujeres vivos. Y eso se consigue siguiendo a Jesucristo, abandonando nuestras poltronas y poniéndonos del lado del Señor, que va siempre a sanar, a equilibrar y a intentar
que unos y otros encuentren el camino de la vida, que es el camino del reino de Dios. Que Dios os bendiga, que os guarde, que este domingo sea para vosotros un domingo feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.